Este es un foro que está convocando Futuro 21 sobre un tema que, bueno, es el tema más de moda, más urgente que existe en este momento en el país. El próximo lunes va iniciarse el regreso a clases y hay un serio debate sobre el tema. El gobierno ha sido muy claro, pase lo que pase, cueste lo que cueste, va a regresar a clases. Pero una gran parte de la sociedad y una gran parte de los padres de familia no están de acuerdo. Y por eso en este momento creemos que es muy importante que se manifieste la opinión de gente experta, con experiencia en el tema, con experiencia en educación, que han trabajado en el sector público, en organización de la ciudadanía, con gente que ha visto el problema desde el punto de vista psicológico de los niños, de las niñas. Y sin más preámbulo, yo le pediría a Gabriela Sodi que presentara a uno de nuestros invitados y empezáramos a hablar del tema, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que este es un dilema, y es un dilema que está enfrentando no solamente México, es un tema que está discutiendo en todo el mundo, porque por un lado está la pandemia y por otro lado también está el problema, y como lo decía ahorita Einar, no solamente son las escuelas privadas o públicas, también es el nivel socioeconómico de la gente. En México, más del 50% de la gente no tiene computadora, no tiene internet. Un porcentaje muy alto, igual cerca del 50%, viven en hacinamiento tremendo, en casas que tienen 2 cuartos. Alguien me decía, bueno, son 2 recámaras. No, no, son 2 cuartos. Y en donde habitan en muchos casos el papá, la mamá, los abuelos, los hijos y hasta parientes, ¿no? Entonces el tema sí es muy, no es sencillo como funcionario público tomar una decisión, pero pues, ese es el debate, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que se corre contra cuál es el beneficio que se tiene? Voy a presentar a la doctora Lauren Jiménez, que es fundadora, jefa del Laboratorio de Genética Molecular, fundadora y directora de Salvemos Conciencia, doctora en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard, tiene una estancia de investigación en Cambridge, Massachusetts, profesora titular C de tiempo completo de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ontología, catedrática en los niveles de especialidades, y eres una persona que realmente tiene un conocimiento muy, muy alto, muy superior sobre el tema de la pandemia y la repercusión que esto puede tener en el caso del regreso a clases. Bienvenida y muchas gracias por tu participación. El micrófono apagado. No, muchas gracias, al contrario, un honor estar aquí, muchas gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad de este espacio y poder platicar. Bueno, empecemos por una pregunta muy simple. A ver, la pregunta ahorita no es si se deba o no regresar a las clases presenciales, es decir, mientras eso es abordar el tema de una forma muy superficial y realmente estar todo el tiempo cayendo en el ámbito de del discurso muy común, ¿no? Evidentemente necesitamos que las clases presenciales se retomen en el país. Esto es un hecho, necesitamos que las clases se retomen. Pero la pregunta que hoy nos compete, o que nos está ahorita la pregunta imperante de este momento, no es si deban o no regresar, es cómo y cuándo pueden regresar con seguridad. Porque la realidad es que no podemos bajo ninguna circunstancia, es decir, esto no es una dicotomía, hemos pasado toda la pandemia sumidos en dicotomías falsas, ¿no? Tratamos la pandemia o tratamos la economía, dicotomía falsa. Haber atendido la pandemia nos hubiera permitido resolver el problema de la economía. Ahorita es la dicotomía, el riesgo de los niños versus ellos necesitan regresar, ¿no? Pues sí, evidentemente, no necesitamos solo regresar a las escuelas, necesitamos retomar todas nuestras actividades humanas, incluyendo nuestras actividades sociales, culturales, educativas, económicas, ¿verdad? Y todo lo demás. Ahorita las afecciones por la pandemia, pues las vamos a arrastrar durante décadas ya, ¿no? Necesitamos hacer esto, pero a ver, lo que no podemos nunca es normalizar la muerte o pensar que podemos
poner en riesgo la salud y la vida de las personas con la excusa de que estamos haciéndoles un bien psicológico, vamos a decir, ¿no? Pues sí, hay muchas afecciones psicológicas, sí, pero pues no entiendo cómo podríamos sanear estas afecciones psicológicas si ponemos las vidas en riesgo. Es decir, una cosa y otra, no es una dicotomía, necesitamos atender los puntos con claridad. Y lo que tenemos en este momento es tenemos evidencias científicas muy claras en otros países o en regiones de otros países en donde se han hecho retornos escolares a las escuelas de forma muy adecuada y exitosa. Ningún retorno a escuelas que haya sido exitoso ha dejado de incluir 4 factores fundamentales. Estos 4 factores son, en primera instancia, regresar a la escuela en un momento en el que los contagios comunitarios estén en niveles relativamente bajos. Se necesita tener los contagios comunitarios controlados en niveles bajos para pensar que el agregado de movilidad que implica que el retorno masivo a las escuelas pudiera tener éxito. Entonces, en ese sentido, y nada más desgloso, hoy en nuestro país nos encontramos en el peor repunte de contagios que hemos tenido desde que inició la pandemia. Entonces, el primer punto no lo cumplimos en este momento. Ahora, un problema grave ha sido tratar de ver al país como una entidad, como una sola unidad, cuando realmente el problema de la pandemia, y como muchos otros, es distinto en las diferentes entidades federativas. Entonces, si se preguntaran, vamos a decir, en el estado de Chihuahua, si ahí se podría regresar con seguridad a las aulas, pues en términos de cumplir con este primer punto, seguramente en el estado de Chihuahua se podría. Si nos dicen, ¿se puede regresar en Campeche? Pues la respuesta tajante es no, no, ¿no? Entonces hay que ver cómo están los contagios en cada entidad. Para empezar, no se puede hacer una generalización. Entonces, 1, los contagios comunitarios tienen que estar en niveles bajos. 2, todas las estrategias de retorno a las escuelas han incluido, que han sido exitosos, pues, han incluido la implementación de estrategias de vigilancia de contagios y de brotes dentro de los planteles. Estas estrategias de vigilancia de brotes y de contagios se hacen mediante pruebas diagnósticas. Hoy esto se puede hacer con relativa facilidad y a bajo costo porque ya se tienen disponibles las pruebas rápidas de antígeno, que son suficientemente efectivas, si bien no tienen la precisión de las pruebas de PCR, sí tienen suficiente precisión para poder hacer tamizajes masivos a muy bajo costo y con gran facilidad. Entonces, esto es indispensable porque garantizar que una escuela puede permanecer abierta depende de que controlemos minuciosamente la dispersión de contagios dentro del plantel. Y para ello necesitamos detectar a tiempo, es decir, muy pronto, cualquier contagio o sospecha de contagio para inmediatamente aislar a esas personas, retirarlas del plantel y no tener que cerrar la escuela completa. En este sentido, la SEP mandó algunas indicaciones hace unos días, un decálogo que terminó convirtiéndose en un, no sé cómo, novenario, se dirá, o no sé, ¿no? Que terminó con 9 puntos en lugar de 10. Pero en ese se hace una estipulación que es absolutamente falsa. Lo que dicen es, un profesor que tiene sospecha de contagio puede, como ya están vacunados los profesores, pueden seguir dando clases sin ningún problema, y así. Esto es la peor indicación, no sé de dónde sacaron eso, o quién les pudo haber recomendado semejante barbaridad. Para garantizar que la escuela pueda permanecer abierta con seguridad, necesitamos garantizar que los contagios en la escuela tiene que ser un ámbito de contagio cero, ¿sí? Contagio cero es la aspiración. Posiblemente nunca lleguemos a eso, pero hay que aspirar a ello. Entonces, para eso necesitamos lo que hacen. Nada más les pongo un ejemplo, esto lo he venido repitiendo 3 veces el día de hoy en diferentes entrevistas, pero creo que es un ejemplo muy ilustrativo. En un condado en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, en California, se iba a regresar a la escuela y decidieron hacer pruebas masivas a toda la comunidad que iba a regresar, no solo la comunidad estudiantil, los maestros, los administrativos, etcétera, ¿no? Le hacen pruebas a todo el mundo y detectan más de 3,800 casos antes del primer día de clases, ¿ok? Entonces,
claro, de no haber hecho esas pruebas, hubieran iniciado fracasando, porque 3.800 personas iban a ir a dispersar el virus en esas escuelas, y entonces un retorno a clases que se pretendía hacer longevo, o sea, que el ciclo escolar pudiera llevarse así, hubiera terminado siendo un ciclo escolar de 2 o 3 semanas porque iban a tener que cerrar. Ahora estas 3.800 personas se aislaron, la escuela empezó, iniciaron clases, y claro, con todos estos arreglos de que es híbrido y que van ciertos días y todo, sí, toda esa logística, pero en fin, lo sacaron, esta gente regresa y entonces una vez a la semana se le hace pruebas otra vez a todo mundo. Se puede, hay lugares en Europa donde no se hacen pruebas masivas a toda la comunidad una vez a la semana, pero se hacen, vamos a decir, tamizajes aleatorios de pruebas de un porcentaje determinado de la escuela, el 10%, el 20% de la comunidad escolar, y entonces para detectar, intencionalmente ir a buscar los casos. Y cualquier caso que salga positivo, inmediatamente se aísla y se rastrean los contactos de ese caso dentro de la escuela, haciéndole pruebas a sus compañeros, los demás que estuvieron en el salón, los maestros que les dieron clases, los compañeritos con los que juega, con los que come lunch, etcétera, ¿no? Para detectar a estas personas y poderlas también aislar. Esta estrategia de vigilancia y contención de los contagios dentro de los planteles es lo que garantiza que se mantengan los contagios en un nivel tan bajo que se puede seguir con las clases. Entonces, iba yo con los 4 puntos. El primero, los contagios comunitarios bajos. El segundo, la implementación de vigilancia de brotes y contagios. El tercero es que todas las personas que puedan vacunarse deben estar vacunadas. La instrucción que aquí se dio por una decisión completamente arbitraria que va en contra de las evidencias que tenemos científicas sobre este tema, el presidente de la República dijo, no vamos a hacerle el juego a las farmacéuticas porque lo que ellas quieren es ganar dinero, ¿no? Y entonces nosotros no vamos a hacerle ese juego y lo que vamos a hacer es no vacunar a los menores de edad que ya se pueden vacunar. Ahorita ya tenemos los jóvenes entre 12 y 17 años ya pueden ser vacunados con la vacuna de Pfizer. Decir que esa población no requiere vacunas no solamente es una enorme irresponsabilidad, sino es una evasión a la obligación básica fundamental que tiene cualquier mandatario de proteger la vida y la salud de su gente por encima de cualquier otra cosa. Vamos a hablar números, porque como que hablamos mucho al aire cosas y de repente se queda todo como hace López-Gatell, puede decir cualquier cantidad de mentiras en nombre de la ciencia, ¿verdad? Y entonces, y ahí se queda, ¿no? Hace rato dije algo y lo repito, yo creo que el doctor Hugo López-Gatell necesita dejar de utilizar palabrotas que no comprende, como ciencia. Cuando él dice no hay evidencia científica, es seguramente que él no conoce las evidencias científicas o que ha optado por ignorarlas, ¿no? Las evidencias son las siguientes en nuestro país. Al día de ayer, 159,208 menores de edad se han contagiado en nuestro país de COVID-19 en cifras oficiales. 159,208. De ellos, el 91.1% son niños que no tuvieron ninguna comorbilidad. Entonces, cuando dicen, no, es que solamente son los niños que son gorditos, que tienen diabetes, no. Hablemos con la verdad y no con especulaciones. La verdad es, si más de 159,000 se han infectado, esto está registrado en la base de datos de la Secretaría de Salud. De ellos, el 91.1% no tenía comorbilidades, el 8.9% tenía alguna comorbilidad. De esos, 7,731 han sido hospitalizados. De los hospitalizados, el 70.8% no tenía ninguna comorbilidad, ¿ok? Y ahora, ahí les va la cifra más trágica, es así. De los menores de edad registrados en la base de datos, 769 han fallecido. 769 menores de edad, y de ellos, el 55.8% no tenía una sola comorbilidad, ¿ok? Ahora, esto, si lo sumamos a que también podemos ir a otras cifras oficiales que el gobierno federal ha decidido simplemente no mencionar, aunque son cifras del gobierno,
que son las cifras del RENAPO, del Registro Nacional de Población y de la Base de Datos Nacional del Registro Civil. En esas, que hace 2 días se hizo la actualización de las cifras de exceso de mortalidad, existen 854 defunciones registradas en menores de edad en nuestro país, ¿sí? Y el RENAPO y la base de datos del Registro Civil tienen en su posesión 2.080 actas de defunción de menores de 20 años de edad, en donde en el acta de defunción está asentado como causa de muerte la enfermedad COVID-19. Entonces, cuando se nos dice que los niños tienen poco riesgo de morirse y tenemos 2.080 actas de defunción de niños que se han muerto, pues no sé cuántos se necesiten morir para que consideremos que tienen riesgo, ¿sí? Que esto es un problema. Entonces, bueno, eso es la otra. Entonces, necesitan vacunarse y ahora se está ignorando 2 cuestiones imperantes con relación a la vacunación. Uno es que los maestros fueron vacunados con la vacuna de CanSino. Ya sabemos que esa vacuna empieza a perder efectividad a partir de los 5 o 6 meses. Esto ya se sabe desde hace meses, pero se decidió ignorar la información. Yo lo estuve publicando en redes sociales desde hace casi 7 meses, que es información que dio a conocer la propia farmacéutica. Aquí se ha ignorado porque se está haciendo todo lo posible por comprar el menor número de vacunas que se pueda, ¿no? Entonces, los maestros que fueron todos vacunados con CanSino, algunos ya van para 6 meses desde su primera vacuna. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Es una falacia seguir con el discurso falso de que los maestros están vacunados y protegidos cuando la ciencia ya nos dice que ellos están perdiendo protección después de 6 meses. Entonces, tenemos que estar hablando, ese es el tercer punto para el retorno seguro a la escuela, de vacunación, los maestros adecuadamente protegidos inmunológicamente con vacunas, necesitan sus refuerzos y necesitamos vacunar, ahorita podemos a los de 12 a 17 y con un poquito de suerte parece que para noviembre la FDA tal vez está autorizando ya la vacunación en la población de 5 a 11 años, igual con la vacuna de Pfizer. En ese momento entonces hay que acelerar la vacunación de ese grupo de edad también. Entonces, eso. Y la cuarta condición es tener las condiciones adecuadas dentro de la escuela. Y entonces, leyendo el documento que la SEP mandó, que también es un poco difícil comprender por qué se tuvo tantos meses para preparar el regreso a las escuelas, y este documento fue emitido hace como una semana o menos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué tipo de preparación pueden tener los maestros cuando no se les ha dado la oportunidad de ese documento implementarlo, ¿verdad? O rebatir, a ver, esto no es factible, esto sí, esto no lo entendemos, qué sé yo. Es como que es una improvisación sobre otra. Las condiciones en la escuela, y esto es lo que preocupa de forma realmente muy, muy grave. Se hace reiteradamente la situación de ahogarse en los puntos que no son necesariamente importantes, como por ejemplo, se está hablando mucho, ¿quién va a llevar el gel antibacterial a la escuela? Lo va a poner la escuela, el gobierno lo va a pagar, los maestros, los padres de familia van a mandar a los hijos. Bueno, pues sí, sin duda esto debe ser un problema, pero no tendría que ser nuestro problema más grave. Porque el problema realmente grave no es quién va a llevar el gel antibacterial, sino quién va a proveer en las escuelas públicas a los niños con cubrebocas de buena calidad, ¿sí? E enseñarlos a utilizarlos todos los días que entran a la escuela. Necesitamos que no lleven un paliacate, necesitamos para su protección hoy contra la variante Delta, que es la que circula en casi el 90% de las infecciones de nuestro país. Para que los niños estén protegidos contra la infección, requieren cubrebocas de buena calidad y bien ajustados al rostro y que sepan utilizarlos y etcétera. Necesitamos hablar de eso, no de los controles de temperatura, que ya sabemos que no sirven, no de los tapetes sanitizantes, que no sirven, es decir, muy poco del gel antibacterial, que pues ok, está muy bien, pero es una medida accesoria. Las medidas realmente importantes son cómo vamos a ventilar las aulas, las oficinas, las bibliotecas y todos los espacios cerrados dentro de una escuela. Necesitamos ventilar adecuadamente estos espacios. Necesitamos contar con alguna herramienta que nos permita vigilar la calidad del aire dentro de los espacios cerrados,
cómo podría ser el uso de monitores de dióxido de carbono, de CO2. A través de esto podríamos saber un aula bajo sus condiciones arquitectónicas, es decir, cómo está construida y las ventanas que tiene y la puerta del tamaño y qué sé yo, esa aula, ¿cuántos niños puede tener dentro? ¿Durante cuánto tiempo? Manteniendo niveles, manteniéndose dentro de un nivel de seguridad, de bajo riesgo de contagio. Entonces, cuando se dice arbitrariamente, las aulas van a tener el 50% de aforo, el 10% de aforo, el 70% de aforo, ¿con base en qué hacen este tipo de cálculos? Los cálculos de aforo se hacen como una base científica y eso es haciendo una medición. Hay aulas que por el tipo de ventanas y el tamaño, la altura de sus techos y el tamaño de la habitación en sí, podrían soportar 35 alumnos durante 2 horas seguidas sin tener mucho problema, manteniendo niveles muy buenos de dióxido de carbono, mientras otras podrían tener a 5 alumnos, 30 minutos y tener concentraciones altísimas de CO2. Entonces es importante vigilar la calidad del aire en los espacios. Entonces, en lugar de estar hablando quién va a llevar el gel, necesitamos saber, pues, qué pasa con los monitores de CO2, cómo vamos a vigilar la calidad del aire, cómo vamos a ventilar espacios, cómo le vamos a decir a un maestro que tiene una sola ventana que ventile, necesitamos proveerlo con ventiladores para que eso sea posible en un espacio en donde solo se puede abrir una puerta o una ventana y no puede haber ventilación cruzada, purificadores de aire con filtros EPA para disminuir el riesgo de contagio en ese espacio. Estos son los temas que necesitamos estar hablando. Y son temas que ni siquiera se tocan. Es decir, el gobernador de Jalisco, por ejemplo, acaba de decir en una conferencia de prensa cuando le preguntaron, oiga, señor, ¿no cree que estaría bien que tratáramos de equipar las escuelas con monitores de CO2 para esto? Dijo, esas son ocurrencias de los científicos y yo no hago caso de las ocurrencias, No sé qué pasó con el gobernador de Jalisco que había hecho las cosas tan bien al principio y de repente se deschavetó, ¿no? Su estado es uno de los peores en este momento. ¿Por qué? Pues porque están desatados los contagios, las defunciones y todo, porque simplemente ha dejado de hacer su trabajo en términos de controlar la pandemia. Para el retorno a clases, necesitamos sí seguir a la ciencia y no a la conveniencia, ¿sí? Y a la improvisación. Necesitamos instruir a los padres de familia cómo pueden acostumbrar a sus hijos a utilizar cubrebocas de buena calidad por periodos de tiempo prolongados, hacerles ver en las escuelas que necesitan utilizar los espacios abiertos, lo más que se pueda, ¿no? Preferirlos siempre que los espacios cerrados, saber que tienen que reducir el tiempo dentro de las aulas, y todas estas medidas que deberíamos estar hablando de ellas, pero no lo hacemos. El retorno a clases incluye estas 4 cosas, y mientras no hagamos eso, es decir, porque la pregunta fundamental aquí es esta, ¿cuál es el objetivo de abrir las aulas ahorita? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo busca el gobierno con regresar a las clases presenciales ahorita? Y pues yo quiero suponer que la respuesta a esa pregunta es, pues queremos echar a andar otra vez la educación en nuestro país, ¿no? Queremos resarcir el daño que tantos jóvenes y niños han tenido durante 1 año y medio, ¿no? Yo quiero imaginar que esa es la respuesta, ¿no? Es para otra vez, para que la educación en nuestro país continúe avanzando, ¿no? Pero esto no va a pasar si mientras el retorno esté basado en todas estas improvisaciones, no va a servir de mucho regresar sin las medidas adecuadas y que los niños estén 3 semanas y tengamos que cerrar la mayoría de los planteles. La idea sería abrir de forma permanente y no hacer esto de forma pusilánime diciendo que vaya quien quiere y quien no, y quien lo quiera hacer híbrido que lo haga y no. Eso no va a servir. ¿Qué va a pasar con los niños que no vayan? ¿Ellos qué? ¿Los vamos a dejar atrás? ¿Ellos no nos importan? ¿Ellos no van a tener clases? ¿O cómo está? Necesitamos saber que hay un plan estructurado en donde se sabe el que se queda en casa va a llevarlo así, el que venga a la escuela lo va a llevar así, y vamos a tener las escuelas abiertas, punto. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo bien. Si las escuelas regresan ahorita en el peor pico de contagios que tenemos
que hemos tenido durante toda la pandemia, sin una sola de las medidas que se requieren para disminuir los contagios dentro de los planteles, bueno, pues la verdad es que este retorno está destinado al fracaso. Y lamentablemente quien paga los platos es la gente, ¿no? Es decir, que estos errores finalmente se pagan con vidas, estas ocurrencias, ¿verdad? Se terminan pagando con vidas en esta situación. Así que esa es mi opinión, vamos a decir, inicial de la situación del retorno a clases. Definitivamente tenemos cifras de entre 5 y 12 millones de jóvenes y niños que han abandonado los procesos educativos. También nos preguntan, vamos a hacer nada más por si alguien quiere comentar, nos comenta la Asociación de Fabricantes de Útiles y Asuntos Escolares y de Oficinas que efectivamente la movilidad que se ha dado en las calles de mesones, en las calles de papelería, mesones para los que nos están escuchando en la República Mexicana, es el lugar por excelencia de compra de todos los útiles y de todas las áreas de papelería, es brutal, que hay demasiada confluencia de gente en esas zonas. Entonces, como nos los indicaba la doctora, pues estas confluencias, igual que nos decía Tere, en las entradas de las escuelas, en la compra de útiles, en la entrega de los niños, pues va a ser algo que tampoco está contemplado, que tampoco está revisado y que no nos dicen cómo se va a operar esta instancia. Hugo Abed nos pregunta, ¿qué países han tenido un regreso a clases exitoso? Ayer nos enteramos que Estados Unidos dio reversa a la decisión de volver a clases. Diana Ontaño nos dice que en Houston, ella nos habla desde Facebook, que en Houston nosotros entramos a clases desde el año pasado, fue opcional, pero el uso de cubrebocas no fue obligatorio y tienen un exceso de contagios en su zona. Asimismo, pues nos pregunta Ser, ¿cuál sería la manera óptima de poder regresar? Ya como lo hemos escuchado, es casi obligatorio. Muchísimas gracias, querida doctora, y te escuchamos. Sí, claro que sí. Bueno, hay muchos sitios en donde se han hecho retornos exitosos a la escuela. No solo eso, es decir, hay sitios en donde nunca se cerraron las escuelas. Nueva Zelanda nunca cerró sus escuelas, Australia no cerró sus escuelas, en Taiwán, en Vietnam, hay muchos lugares, Corea del Sur, qué sé yo, todos tuvieron un primer confinamiento o en algún momento inicial de la pandemia entraron como en un primer confinamiento masivo que duró muy poco y de ahí como estos países, principalmente en el sureste asiático, Australia y Nueva Zelanda, ellos aspiraron siempre a tener esta muy estricta contención de la propagación de los contagios. Y haciéndolo de esa manera, en realidad ellos pudieron regresar a las escuelas. Lo que no se puede, y han habido otros países que han mantenido las escuelas abiertas todo el tiempo. Y claro, a veces teniendo que cerrar momentáneamente y volver, o disminuir los niños que están acudiendo a la escuela y con las medidas necesarias, ¿no? Esto se puede hacer. Ahora, en Estados Unidos, la persona que dice que en Estados Unidos se dio paso atrás del regreso a clases, Estados Unidos no maneja el regreso a clases a nivel nacional. Esto se maneja estado por estado. Y entonces sí han habido estados que tienen regresos a la escuela muy exitosos, como Massachusetts, como Nueva York, como New Jersey, o sea, el noreste, toda la zona pues de New England, ¿no? De Nueva Inglaterra y todo esto, han tenido retornos a la escuela o sus escuelas han estado trabajando de forma normal, relativamente normal y exitosa. En otras partes han abierto, pero vamos a ver, aquí ocurre un asunto de necedad. En la situación de la pandemia, creo que necesitamos aterrizarlo claramente. La pandemia no se va a acabar pronto. Y cuando digo no pronto, es de veras no muy pronto. Es decir, podríamos estar en estas fechas, el año próximo, hablando de lo mismo, exactamente de lo mismo. Para que podamos decir, ok, podemos ya andar muy normales y demás, necesitamos empezar a ver la enfermedad COVID-19 como vemos enfermedades que ya solucionamos, como por ejemplo la polio.
¿no? Que son enfermedades devastadoras, que matan, que ahí están y que sí preocupan, pero no vamos por la vida pensando que no nos vayamos a enfermar de polio. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que resolvimos de una forma bastante generalizada. Tarde o temprano tendremos que hacer esto con COVID-19, pero yo creo que una de las cosas más contraproducentes que han ocurrido es que las narrativas que han venido de las autoridades en los gobiernos de muchos países han incluido esta como fecha de caducidad, ¿no? Nada más que pase en la primavera, nada más que pase el Día de las Madres, o la Navidad, o este repunte, ¿no? El invierno. No, es nada más que tengamos como al 93% de la población mundial vacunada, ¿no? Entonces es cuando tal vez nos vamos a poder empezar a no preocupar. Mientras ese día llega, no podemos tener cosas como la persona que lo mencionó, en los estados ahorita, principalmente de Texas y Florida en Estados Unidos, hay un choque gigantesco porque todo desde luego se ha politizado, ¿no? Todo está completamente politizado, igual que aquí y allá, y entonces los gobernadores de esos estados han decidido que viva la libertad y que en pro de la libertad, no es necesario, que no se puede impedir, no se puede obligar en ningún sitio el uso de cubrebocas, ¿no? Y entonces se hace esto como de satanizar el uso de cubrebocas o satanizar las medidas contra la pandemia. Yo digo, así como una pequeña reflexión, yo creo que cuando veamos todo esto que está pasando ya en el retrovisor, así a posteriori, vamos a decir, ¿cómo pudo haber gente de veras tan ignorante, ¿verdad? O sea, tan necia, que impulsar este tipo de narrativas, ¿no? Porque ahorita lo que necesitamos saber es esto, estamos virtual, así literalmente, en una carrera contra el tiempo. El virus está yendo por un camino evolutivo muy peligroso, en donde cada vez está mutando de una forma en donde le permite seguirse propagando cada vez con mayor facilidad. Ya tuvimos el ejemplo de una variante que fue muy problemática, que es muy problemática y peligrosa, la variante de Sudáfrica, que fue la primera de importancia que se describió, que ahora se conoce como beta. Esa, afortunadamente, no se propagó, es decir, ahorita ya casi no existe, desapareció esa variante, porque sí tenía propiedades terribles de evasión de la inmunidad. Es decir, volvió prácticamente inservible a la vacuna de AstraZeneca. Cuando esa variante predominó en Sudáfrica, ellos estaban vacunando con AstraZeneca, que es una muy buena vacuna, hay que decirlo, ¿no? Tuvieron que dejar de vacunar con AstraZeneca y empezar a vacunar con otra porque simple y sencillamente la gente se estaba contagiando como si no hubieran sido vacunados. Entonces, esto es un problema muy grande. Ahora, afortunadamente, esa variante no tenía la capacidad de transmisión que tiene Delta, la variante que ahora se está transmitiendo más. Entonces, de ahí que cuando vino Alfa, que es la variante que primero se describió en el Reino Unido, que era muy, muy contagiosa, tomó el lugar de casi todas las demás variantes. Y Delta ahora ha tomado el lugar de todas las demás, ¿no? Entonces, pero ojo, porque ya hay ahí esa combinación de mutaciones en el virus que permite que este virus se vuelva muy evasivo de la inmunidad que confieren las vacunas. Entonces, este sinsentido que tuvieron también en el Reino Unido, los británicos, de hacer, incluso hicieron una fiesta, ¿no? Que yo creo que tiene que pasar a la historia como uno de los eventos más ignominiosos de la pandemia, porque hicieron una fiesta, ¡viva la libertad! No más cubrebocas, no más medidas contra COVID-19. Bueno, y lo que pasó enseguida es que empezaron a tener un repunte tremendo, ¿no? Del cual apenas están empezando a recuperar, empezaron a disminuir otra vez, van para arriba. Porque no se puede, lo que necesitamos es mentalizarnos a esto. Hasta que no podamos ver a la enfermedad COVID-19 como hoy vemos a la polio, necesitamos cambiar nuestros hábitos, necesitamos cambiar nuestras rutinas diarias y dentro de ellas necesitamos incorporar las medidas conducentes a prevenir los contagios de COVID-19. Quiero decir que ya, o sea, en adelante, hay gente que dice muchas necedades, como por ejemplo, ay, ¿cómo van a pensar que un niño se puede dejar un cubrebocas puesto, no?
Bueno, pues esto es solamente una cuestión de costumbre. También cuando se empezaron a utilizar las sillitas de carro para los niños, decían, ¿cómo creen que va a ir un bebé ahí? Los bebés no pueden ir ahí amarrados, los niños no pueden ir amarrados en esa silla. No, pues ahora todos van amarrados y se acabó, ¿no? Cuando los cinturones de seguridad era lo mismo. Ay, ¿cómo creen? La gente se ahoga, ¿cómo vamos a usarlos? Es lo mismo, el cubrebocas. Hoy por hoy tiene que ser una herramienta, nuestro mejor aliado es el cubrebocas, es decir, realmente es una herramienta muy simple, muy fácil, muy económica y muy efectiva para disminuir los contagios. Entonces, todas estas medidas necesitamos cambiar nuestra mentalidad general, de saber que ahora sí nos preocupa entrar a un espacio en donde haya gente sin cubrebocas, sí nos preocupa entrar a un espacio que no tenga ventilación. Ahora sí nos preocupa, este tipo de cosas ahora sí nos deben preocupar y tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad de saber, si yo tengo que entrar a un lugar en donde hay gente y está cerrado, saber que ahí voy a tratar de estar el menor tiempo posible. Y si en algún lugar voy a utilizar bien y bien súper apretado el cubrebocas, es en un espacio de ese tipo, ¿no? Entonces, necesitamos porque lo que es indispensable es esto, y esto viene a la temática de las escuelas y de todo lo demás. Lo que no podemos es seguir en esta necedad de pensar que los confinamientos masivos reiterados nos van a llevar a algo. A lo único que han llevado es a mucha muerte y a mucho deterioro social, psicológico, educativo, cultural, económico y demás. ¿Ok? Los confinamientos masivos no sirven para controlar, para solucionar el problema. Los confinamientos masivos, para decirlo claramente, no son una estrategia de salud pública. Son un último recurso que se utiliza cuando están así en riesgo inminente de muerte miles de personas y no hay otra cosa que hacer más que decir cierren todo o se van a morir miles y miles de personas en las próximas semanas, ¿no? Así. Entonces se hace, pero se hace a un costo muy elevado, porque se sabe que hacer eso va a repercutir en todos los sentidos. Además, no va a salvar un número importante de vidas y no va a solucionar el problema. Lo único que hace es solucionar una catástrofe que ya tenemos encima, así de forma como rápida e inmediata. Pero lo que necesitamos es no esos esfuerzos, porque ahorita, por ejemplo, el primer confinamiento grande que tuvimos, se le pidió, por ejemplo, a los restauranteros que cerraran, ¿no? Y los restauranteros cerraron. Y después ya volvieron un poquito a abrir. En diciembre se les pide que vuelvan a cerrar y ahora empiezan a quejarse de, perdón, o abrimos o nos morimos de hambre, ¿no? Si ahorita le volviéramos a pedir a los restauranteros cerrar, pues es casi como ponerles la soga al cuello, ¿no? No pueden más cerrar, no pueden más cerrar. Es decir, lo mismo que no pueden los niños más permanecer fuera de la escuela, pero aquí hay dos cuestiones. Una, que el gobierno tiene que afrontar su responsabilidad tarde o temprano, que ha venido evadiendo durante 1 año y medio, de realidad establecer, implementar una estrategia de salud pública coherente que permita disminuir los contagios en la población. A falta de eso o con eso o como sea, nosotros como ciudadanos mexicanos y ciudadanos del mundo, ¿verdad? Necesitamos hacer nuestra parte en esto. Y nuestra parte es, donde ha tenido mucho éxito es en países como, vamos a decir, Corea del Sur. Se les dijo, hay pandemia, todos con cubrebocas, nadie puede hablar en el transporte público, es obligatorio el cubrebocas en cualquier lugar donde haya otras personas, pero nadie preguntó hasta cuándo y nadie les dijo hasta cuándo. Es decir, ahorita hasta nuevo aviso, usted nomás sígalo usando. Y lo que se ha cometido un error muy grande aquí es hacerle creer a la gente que sí tiene una fecha de caducidad, es decir, que sí ya nomás que pasa este repunte ya pasó. O simplemente cerrar los ojos, ¿no? Necesitamos, yo creo que aquí voy a recurrir nuevamente a los números, nada más para dar otra cifra que, perdón, todas son un poquito muy atroces, pero vamos a decir, se está queriendo hacer, cuando este repunte inició, se nos dijo, sí, bueno, sí, los contagios van para arriba, pero se muere muy poca gente, se está muriendo muy poca gente porque tenemos mucha vacunación. Dentro de esto que acabo de decir, hay tanta mentira que es realmente criminal. Hay mucha mentira dentro de eso que dijeron. Uno, en México no tenemos a mucha gente vacunada. Hoy en México tenemos solo al 25% de la población vacunada con esquemas dobles.
Lugares como, por ejemplo, Israel, que tiene al 67% de su población vacunada con esquema doble, tiene hoy el peor repunte que ha tenido durante toda la pandemia, lo cual nos hace saber que el 67% de la población no es suficiente para detener el problema. Entonces, cuando aquí se nos dice ya tenemos al 25 y son un montón, pues no son tantos. Es decir, que necesitamos mucho más para incidir sobre el avance de la pandemia. Pero lo peor es que lo que nos dijeron es, podemos seguir dejando que la gente se contagie porque la gente ya no está muriendo tanto. Y cuando se habla de esto, entonces, pues yo me pregunto, ¿cuánto es tanto, no? Miren, este repunte empezó el 25 de mayo. El 25 de mayo aproximadamente empezó. El día de ayer estábamos a 25 de agosto. A las cifras del día de ayer, en cifras oficiales, de la base de datos oficial de la Secretaría de Salud, habían muerto en este repunte solamente 33,492 personas. Si alguien recuerda el escenario catastrófico que pintó el doctor López-Gatell como diciendo, no, eso ya, a eso nunca vamos a llegar. Para toda la pandemia eran 60,000 defunciones. Solo en este repunte que lleva 3 meses, hemos perdido más de la mitad del escenario catastrófico, es decir, 33,492 vidas. Y cuando ahora se nos quiere decir que esto es poco, se ha muerto, es decir, normalizar, particularmente en esta parte de la pandemia, en donde hoy sabemos que más del 90% de las muertes de COVID-19 son prevenibles. Tenemos vacunas muy efectivas para protegernos contra la enfermedad severa y la muerte. Entendemos muy bien las vías de transmisión del virus y tenemos a la mano herramientas muy efectivas para disminuir esta transmisión. Tenemos además un entendimiento mucho mejor de cómo tratar la enfermedad de forma temprana y también a nivel hospitalario y a nivel crítico. Esto quiere decir que el consenso médico y científico hoy es que más del 90% de todas las muertes que se dan por COVID-19 son prevenibles. Y tomando esto en consideración y pensando que aquí hemos perdido a casi 33,500 personas en cifras oficiales, me parece que lo que está sucediendo en nuestro país es absolutamente imperdonable. Imperdonable, así. Entonces, creo que necesitamos esto aterrizarlo en el contexto del retorno a clases. Entiendo que ya no es opcional, es decir, en 3 días van a empezar a regresar a la escuela los niños, ¿no? Desde hace días ya están ahí comprando sus útiles, haciendo compritas y ya la movilización inició. Y realmente, pues no hay un panorama muy alentador que contarles, pero sí podemos decir algo. Usted, madre y padre de familia, que va a llevar a sus hijos a la escuela, que no queda otra opción por la razón que sea y que va a llevar a sus hijos a la escuela. Sí hay cosas que puede hacer para disminuir su riesgo. Entonces, ya habiendo dicho, no es el momento, ojalá y no se regrese, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, el cubrebocas es su mejor aliado. Necesitamos, si hay algo que podemos hacer bueno por nuestros hijos hoy, si hay algo que les podemos dejar de enseñanza útil hoy, es cómo utilizar un cubrebocas correctamente durante periodos de tiempo prolongados a los niños. Ellos necesitan ya crecer haciendo esto como una cuestión habitual. Entonces, 1, cubrebocas. Si va a tomar el transporte público, cubrebocas. Su mejor aliado es el cubrebocas y no es cualquier cubrebocas. Traten de utilizar. Ahorita con la variante Delta, la recomendación real es utilizar cubrebocas de alta eficacia, de alta eficiencia, como KN95, N95, KF94, N99, etcétera, de alta eficacia. Si no tiene la posibilidad de conseguir este tipo de cubrebocas, entonces utilice un cubrebocas quirúrgico, que son los que más frecuentemente utiliza la gente, al estilo como de estos cubrebocas, ¿no? Así, ¿ok? Y encima puede ponerse uno de tela. Los de tela son útiles siempre y cuando sean tricapa. Necesitan ser 3 capas de tela, que pueden ser poliéster o algodón, o la combinación de 2 capas de algodón y una de poliéster, o 2 de poliéster y una de algodón, etcétera. Tiene que ser tricapa. Y lo importante, lo más importante, es que ese cubrebocas esté muy bien ajustado al rostro. Los cubrebocas que quedan aquí, en la nariz, vamos a decir así,
y entonces tienen hoyos por acá y por ahí se están saliendo todos los aerosoles, no protegen. Los que quedan flojos, los que se ponen nada más hasta aquí y entonces se sale todo o se sale todo por los lados. Necesitamos pensar en el cubrebocas como un filtro, esa es nuestra primera línea de protección. Y ese filtro necesitamos imaginar que todo lo que inhalamos tiene que pasar primero por ese filtro antes de entrar a nuestras vías aéreas, a nuestras vías respiratorias. Para ello necesita estar muy bien adosado para que no me esté entrando por otras vías, sino que pase por el cubrebocas. Y que todo lo que yo exhalo salga primero por el cubrebocas antes de ir al medio ambiente. Entonces, si lo visualizamos de esta forma, entendemos qué podemos hacer, lo que, si usted se va incluso movilizándose todo el tiempo, es decir, el cubrebocas es nuestro mejor amigo. Utilizar cubrebocas todo el rato, esto no es poca cosa, esto es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Sus hijos en la escuela, si el cubrebocas se les moja, ese cubrebocas ya no sirve. Entonces, mándelos a la escuela con cubrebocas adicionales para que los puedan cambiar si es que ese cubrebocas se les moja o alguna situación así. Que sus hijos estén conscientes de que hay que ventilar los espacios y exijan en sus planteles escolares que ventilen los espacios cerrados y que traten de tener a los niños en los espacios cerrados el menor tiempo posible. Una de las primeras indicaciones que dio la SEP cuando se empezó a hablar del retorno a clases era, vamos a tener los recreos adentro del salón, ¿no? Y no puede haber nada más contraproducente que eso. Es decir, hay que salir del aula, entre una clase y otra salir, dejen que se ventile, regresen después. Los recreos afuera, todas las actividades que puedan tener afuera, entre más actividades tengan afuera, es mejor. Y, por ejemplo, definitivamente todas las actividades que requieran que se quiten el cubrebocas, como beber agua o comer, estas tienen que ser realizadas al aire libre, con separación entre personas, para evitar los contagios. Entonces, pues estas son cosas que los padres de familia pueden hacer. El asunto del cubrebocas, vigilar que en sus escuelas estén ventilando los espacios, ¿sí? Y pues todo lo demás es un momento muy complicado para volver. Cuesta mucho trabajo dar recomendaciones cuando se sabe de antemano que van a ir a estar sujetos a un peligro muy alto, a un riesgo muy alto. Entonces, y yo la verdad es que sí peno mucho en esto porque las escuelas públicas son definitivamente las que más van a padecer, ¿no? En las escuelas privadas se dice, necesitamos monitores de CO2 y pues todas las aulas ponen monitores de CO2 y se acabó, ¿no? Necesitamos filtros EPA, pues se ponen y ya. Pero ¿qué pasa con las escuelas públicas? Y yo creo que esto es una desgracia gigantesca en nuestro país, porque quienes van a pagar los platos rotos más que cualquier otra población son esas poblaciones que van a las escuelas públicas. Y pues es una desgracia. Cuesta mucho trabajo dar recomendaciones sabiendo que no es el momento exactamente de volver y que no están acondicionadas las escuelas para volver de forma segura. Pero pues esas son algunas de las recomendaciones que se pueden seguir. Muchas gracias a todos, a Laurien, a Tere, a Inar, a Gabriela. Y yo concluiría con lo que se ha dicho. A ver, uno, es el peor momento para regresar cuando la pandemia está en los niveles más altos de la tercera ola. El gobierno no va a rectificar, sería de una madurez tremenda el presidente posponerlo 15, 20 días hasta que empiece a declinar la curva en la parte más alta. Si ya van a regresar, cuiden a los hijos, busquen la forma, en primer lugar, si pueden, no hagan que sus hijos no regresen. Es voluntario, aprovechen que es voluntario y si tienen la capacidad de que no regresen los niños, mejor espérense, si ya no lo hace el gobierno, que lo haga cada quien en lo personal. Y por último, si van a regresar, usen el cubrebocas como medida fundamental para evitar contagios. Pues muchas gracias y de veras qué foro tan importante en este momento que es sin duda el tema fundamental para las familias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la